Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy desplegamos un texto, bueno, brevísimo, pero con un peso enorme en el Nuevo Testamento. La carta personal de Pablo a Filemón. Sí, Es como abrir una pequeña ventana, ¿no? A las relaciones personales, las tensiones sociales, la vida cotidiana de la primera iglesia. Nuestra fuente hoy es la propia carta, una única página, que contiene un drama humano fascinante. increíble, sí. ¿Y la misión? Pues extraer el jugo de su mensaje, conocer a los protagonistas, Pablo, el apóstol encarcelado, Filemón, el cristiano acomodado, y Onésimo, el esclavo fugitivo convertido, y entender, bueno, la audaz petición que Pablo le hace a Filemón. Efectivamente, estamos ante una joya epistolar, de verdad. Pablo escribe muy probablemente desde prisión. Fíjate que él mismo se llama prisionero de Cristo Jesús. Sí, lo dice al principio. El destinatario es Filemón, un líder cristiano, parece, en cuya casa se reúne una iglesia. Y el motivo es Onésimo, que era esclavo de Filemón, huyó y de alguna manera, pues, acabó encontrándose con Pablo y convirtiéndose al cristianismo. La carta es un ejercicio magistral de tacto, de persuasión y, diría yo, de teología práctica. De acuerdo. Pues, entremos en materia. La carta empieza con saludos, versículos 1 al 3. Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús junto a Timoteo. Ajá. Y no se dirige solo a Filemón, nuestro querido amigo y colaborador, sino también a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y muy importante, a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Por qué incluir a toda la comunidad en un asunto que parece tan personal? Es una buena pregunta, sí. Desde el inicio, Pablo sitúa este conflicto personal, vamos, la relación rota entre Filemón y Onésimo, en un contexto comunitario. No es un asunto privado que se resuelve, digamos, a puerta cerrada. Claro, La solución, sea cual sea, afectará y será testimonio para toda la iglesia local. Implicar a la comunidad subraya que la fe tiene consecuencias sociales, relacionales, visibles. entendido. Y justo después, Pablo dedica unos versículos, del 4 al 7, a dar gracias y elogiar a Filemón. Dice que oye hablar del amor y la fidelidad de Filemón hacia Jesús y hacia todo el pueblo santo. ¿Es esto simple cortesía o hay algo más? Uy, es mucho más que cortesía, es pura estrategia persuasiva, pero, ojo, basada en la verdad. Pablo no adula sin fundamento. Escucha la frase clave. Pido que la comunión de tu fe se manifieste eficazmente en el pleno conocimiento de todo bien que hay en nosotros para gloria de Cristo. O sea, Está diciendo, Filemón, tu fe debe traducirse en acciones buenas, reconocibles. Y remata, pues tuve gran gozo y consolación por tu amor hermano, porque por medio de ti han sido reanimados los corazones del pueblo santo. o sea, le recuerda a Filemón su reputación. Le dice, eres conocido por tu amor, por tu generosidad, por reconfortar a otros creyentes. Vamos, que le está poniendo delante un espejo de su propia identidad cristiana antes de pedirle que actúe conforme a ella en una situación, pues difícil. Exactamente. Apela a la coherencia. Está preparando el terreno de forma brillante, construyendo sobre los valores que ambos comparten y sobre las acciones pasadas del propio Filemón. Es como decir, mira, lo que te voy a pedir encaja perfectamente con quien ya eres en Cristo. Vale, Pablo ha preparado el terreno con elogios y recordatorios de la identidad cristiana de Filemón. Ahora viene el momento delicado, el corazón de la carta, ¿no? Versículos 8 a 16. ¿Cómo va a pedir lo que parece imposible? Aquí empieza el verdadero ejercicio de persuasión. Y lo hace de una forma sorprendente, la verdad. Reconoce que como apóstol podría mandarte lo que conviene, dice en el versículo 8, pero elige otro camino. Prefiero más bien rogarte por amor. Prefiere rogar. Sí, en el 9. Y fíjate cómo se presenta, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Usa su propia vulnerabilidad, la edad, la prisión, para añadir peso emocional a su ruego. No ordena, suplica. Y pide por Onésimo. El lenguaje que usa es increíblemente tierno. Lo llama mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 10. Exacto. Esto subraya en la transformación espiritual de Onésimo. Ahora es hijo de Pablo en la fe. Y luego ese juego de palabras fascinantes sobre su nombre. Sí, el nombre Onésimo significa útil en griego, y Pablo juega con esto, ¿no? Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 11. Inútil y útil.
Eso es. El esclavo que quizá huyó o defraudó a su amo, siendo inútil o incluso perjudicial, ha sido transformado. Ahora, argumenta Pablo, su utilidad es real, beneficiosa para ambos, pero en un plano nuevo, como miembro valioso de la comunidad cristiana. Me llama mucho la atención la implicación personal de Pablo. Dice, te lo envío de vuelta, es decir, mi propio corazón. Versículo 12. Es una forma muy potente de decir cuánto valora a Onésimo. Totalmente. Y muestra el dilema de Pablo. Admite que le hubiera gustado retener a Onésimo con él en prisión para que le sirviera en lugar tuyo, dice en el 13, pero no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Ah, claro. Quiere que cualquier favor de Filemón sea voluntario y no como por obligación en el 14. Vemos ahí la tensión. El afecto de Pablo por Onésimo, sus propias necesidades en prisión y el respeto, o bueno, el reconocimiento pragmático de la estructura legal que hacía a Filemón el amo de Onésimo. Entonces no ignora la ley romana para nada, pero la está como retorciendo desde dentro, ¿no? Sugiere incluso una lectura providencial de la huida de Onésimo. Así es. En el versículo 15 sugiere, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. Reinterpreta la posible falta de Onésimo como parte de un plan divino para una reconciliación más profunda, más duradera. Vaya. Y aquí llega la petición que lo cambia todo, el núcleo absoluto de la carta. El versículo 16 pide que Filemón reciba a Onésimo no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y añade, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto parece dinamita pura en el contexto social romano. Es el momento cumbre, sí, y la idea más revolucionaria. Pablo no está pidiendo simplemente que Filemón perdone a un esclavo fugitivo y lo acepte de vuelta, no. Está pidiendo una redefinición radical de la relación. Radical. Sí, no ya como esclavo implica un cambio fundamental de estatus, al menos en la práctica, en la relación, sino como hermano amado. Esa es la nueva identidad que importa en la comunidad de fe. Y la doble dimensión en la carne, bueno, como ser humano, quizá incluso familiar, y en el Señor, como coheredero en Cristo, pues borra las categorías sociales premias. Es decir, que el punto clave aquí, lo que realmente lo cambia todo, es esa palabra, hermano. Legalmente, Onésimo sigue siendo propiedad según la ley romana. Eso Pablo no lo niega, pero insiste en que su verdadera identidad, la que cuenta en la comunidad cristiana, es otra. Eso es intentar transformar el sistema desde dentro, ¿no? Cambiando las relaciones antes que las leyes. Has captado la esencia perfectamente. La estructura legal externa no se aborda directamente con una petición de abolición, eso es verdad, pero la dinámica interna de la relación queda completamente subvertida por la fe compartida. Y esa transformación interna es la que tiene el potencial de erosionar la estructura externa injusta, con el tiempo, claro. La tensión sigue aumentando en la siguiente sección, versículos 17 a 22. Pablo se pone él mismo en juego. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 17. Es casi decir, oye, el trato que le des a Onésimo me lo estás dando a mí. ¿Qué nivel de identificación? Apela directamente a la amistad y comunión, la coinonía, entre él y Filemón. La aceptación de Onésimo se convierte en una prueba tangible de esa relación. Y para que no queden dudas o, bueno, excusas materiales, Viene el compromiso económico. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y lo refuerza con una especie de pagaré personal en el 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Está dispuesto a cubrir cualquier deuda de Onésimo. Esto es muy práctico, ¿eh? claro, elimina cualquier posible obstáculo financiero. Si Filemón sufrió pérdidas por la huida o por lo que fuera de Onésimo, Pablo asume la responsabilidad. La mención «lo escribo de mi mano» le da un peso casi legal, una garantía personal. Pero justo después de ofrecerse a pagar, Viene una frase que tiene miga. Al final del versículo 19. Por no decirte que aún tú mismo te me debes. Me pregunto si esto no sonaría un poco a, no sé, chantaje emocional hoy día. Oye, no te digo que me debes tu propia vida espiritual gracias a mi predicación, pero es una línea delicada, sin duda. No creo que sea un chantaje en el sentido negativo, sino un recordatorio potente y probablemente cierto. Filemón seguramente llegó a la fe a través de Pablo. es lo más probable, ¿sí?
Por lo tanto, le debe a Pablo algo mucho más valioso que cualquier deuda material, su propia relación con Cristo. Pablo pone la posible deuda de Onésimo en perspectiva frente a la inmensa deuda de gratitud y vida que Filemón tiene con él y, en última instancia, con Dios. Es un argumento sobre la gracia recibida que debería motivar la gracia extendida. Visto así, sitúa la petición de perdón y restauración para Onésimo dentro de la propia experiencia de gracia de Filemón. Tiene sentido, sí. Y luego Pablo expresa una confianza que casi parece presión. Sí, en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí la palabra obediencia, haipakoe, es fuerte, apela a la respuesta de fe de Filemón. Y esa frase, harás aún más de lo que te digo, ¿qué puede ser ese más? Podría ser una insinuación velada a la liberación completa de Onésimo. A darle la libertad legal, vamos. Es una interpretación muy plausible y, bueno, muy debatida entre los estudiosos. Ese más podría referirse perfectamente a la manumisión, es decir, la liberación formal y legal del esclavo. Pablo no lo exige explícitamente, pero deja la puerta abierta, apelando a la generosidad y obediencia de Filemón para que vaya más allá de simplemente recibirlo como hermano en casa. Plantea la pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto Filemón a llevar las implicaciones de su fe? Fascinante como Pablo teje todos los hilos. La amistad, la autoridad apostólica usada con tacto, eso sí, la vulnerabilidad, la garantía económica, la deuda espiritual, la confianza y esta sugerencia final. Y para rematar, ¿qué me dices del plan de viaje? Así el versículo 22. Prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Por un lado, expresa un deseo genuino de Pablo de visitarles, claro. Seguro. Por otro lado, no se puede negar que la expectativa de una visita personal añade un cierto, un incentivo para que Filemón responda favorablemente a la petición. Es como decir, espero ver pronto cómo has puesto en práctica todo esto, ¿sabes? Un seguimiento amistoso, sí, pero seguimiento al fin y al cabo. La carta concluye con saludos, versículos 23 y 24, de compañeros de Pablo, Epafras, que también estaba prisionero, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Nombres muy conocidos en las cartas de Pablo. Esto refuerza de nuevo el marco comunitario. Estas personas probablemente conocen la situación y sus saludos actúan como un coro de apoyo a la petición de Pablo, ¿no? Recordando a Filemón que no está solo, que forma parte de una red de relaciones en la fe. Y la bendición final, en el versículo 25. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Un cierre que vuelve al fundamento de todo. Es la que ahora debe capacitar a Filemón para actuar de forma reconciliadora y transformadora. Es el motor de todo el proceso, realmente. Entonces, recapitulando un poco, hemos desgranado esta carta, que es tan corta y tan densa. Es una historia de perdón, de reconciliación que cruza barreras sociales enormes, amo, esclavo, todo catalizado por la fe compartida en Cristo. El viaje de Onésimo, de ser inútil a ser útil, y sobre todo de esclavo a hermano amado, es el eje central. Y nos muestra de forma muy concreta, muy vivida, cómo el cristianismo primitivo intentaba vivir sus convicciones más profundas en medio de una sociedad con estructuras muy diferentes, a menudo injustas como la esclavitud. No encontramos aquí un manifiesto abolicionista, en términos modernos, claro que no. No, no lo es. Pero sí una redefinición tan radical de las relaciones humanas desde la fe hermano amado, que si se tomaba en serio, tenía que socavar la institución desde dentro, tenía que hacerlo. Queda la pregunta en el aire, claro. ¿Qué hizo Filemón? La carta no nos cuenta el final de la historia. ¿No hay un postscriptum que diga «Filemón aceptó»? No lo sabemos con certeza histórica, es verdad, pero el hecho de que esta carta tan personal fuera preservada, copiada y circulara hasta convertirse en parte del canon del Nuevo Testamento sugiere poderosamente que su mensaje fue valorado y, muy probablemente, que Filemón respondió de una manera considerada ejemplar por la Iglesia primitiva. Tiene lógica. Quizás aceptó a Onésimo como hermano, quizás incluso lo liberó. La preservación de la carta es en sí misma un testimonio de su impacto, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo. Y nos deja una lección sobre el poder de la persuasión que apela al amor, a los valores compartidos, a la transformación interior, en lugar de simplemente imponer la autoridad por la fuerza. Pablo modela un liderazgo que busca cambiar corazones antes que nada. Sin duda. Demuestra que la teología no es abstracta, no es algo etéreo.
Conceptos como gracia, hermandad en Cristo, perdón, tienen consecuencias prácticas radicales en cómo nos relacionamos unos con otros, especialmente donde hay desequilibrios de poder o heridas del pasado. Y para que nos quede algo resonando, ¿no? La petición central de Pablo a Filemón es ver a Onésimo de una forma nueva. Ya no como esclavo, sino como hermano amado. Quizá el desafío para hoy es preguntarnos, ¿a quién necesitamos empezar a ver de una forma nueva en nuestra vida, en nuestro entorno? Buena reflexión. ¿Cómo podemos mirar más allá de las etiquetas, los roles sociales, las ofensas pasadas, para reconocer y tratar a los demás fundamentalmente como hermanos amados? Ahí queda esa reflexión, para seguir dándole vueltas.